Durante años, la mujer que ves en pantalla, llamada Jolie Joseph, hablaba sobre cómo su casa estaba maldecida porque ciertos integrantes de su familia habrían perdido la vida. Su suegra aparentemente perdió la vida de una manera muy misteriosa y supuestamente debido a una enfermedad. Al menos 3 de sus parientes cercanos sufrieron supuestos ataques cardíacos fatales y su sobrina de 2 años perdió la vida ahogada con un pedazo de comida. Su nombre completo es Jolie Llama, pero la gente la llama Jolie para abreviar. Ella vivía en una casa de 3 pisos de color rosa pastel en Kodatai, en la India, un pequeño pueblo de solo 12,000 habitantes en el distrito de Kozhikode del estado de Kerala, en el sur de la India. Quédate hasta el final de este video, pues en él vas a conocer un terrible caso que no creerás que pueda ser real. En honor al tiempo hemos de empezar. Como siempre, yo soy host y seré tu anfitrión. De 47 años y madre de 2 hijos, parecía una ciudadana honrada, dicen los vecinos todos los días. Salía de su casa y le decía a la gente que iba a su trabajo como profesora en una prestigiosa universidad de la India, que estaba a media hora de su casa. En su tiempo libre, regularmente iba a la iglesia y ayudaba a sus vecinos cuando estaban enfermos. Jolie no parecía ser una mujer perfecta, pero sin duda alguna era reconocida por toda su comunidad y realmente era muy querida. Era el año de 1997 y Jolie se había enamorado de un hombre llamado Roy Thomas, hijo desempleado de una popular pareja local. Se mudó a la casa de la familia de Thomas, una propiedad espaciosa con una cerca de hierro que sobresalía entre la exuberante vegetación que hay alrededor. Una pequeña placa en la puerta lleva el nombre de Tom Thomas, quien era el padre de Roy. Los padres de Tom no querían que él se casara con Jolie porque de una u otra manera ellos tenían cierta familiaridad y esto no era bien visto a los ojos de la comunidad. Aún así, Jolie se ganó el cariño de la madre de Roy y aceptó que se casaran, aun cuando el padre estaba totalmente en contra. Incluso cuando Jolie se casó con Roy, el padre no le dirigió la palabra en lo absoluto en todo el matrimonio a la mujer. Pero en el momento que se casaron, empezaron a aceptarla poco a poco y empezó a ganarse ciertos méritos. Así es como ella se mudó con Roy a la casa de sus padres. Básicamente, Jolie se había ganado a su suegra, quien pensaba que Jolie incluso tenía estudios y que sería sencillo para ella obtener trabajo, ya que en la India en muchas ocasiones se acostumbra a que la mujer también tenga que trabajar, pero para Jolie esto no sería una opción, puesto que ella prefería quedarse en casa y gozar de todos los beneficios de la riqueza de la familia. La madre de Roy le decía constantemente que consiga trabajo para ayudar a su hijo, ya que con los estudios que ella tenía no le sería demasiado difícil obtener un buen empleo. Aún así, Jolie decidía de cualquier manera evitar la conversación y por supuesto no le gustaba para nada que su suegra le insistiera respecto al tema. Más adelante, Jolie quedó embarazada de Roy y este tema se pospuso por algún tiempo debido a que evidentemente Jolie ahora tenía que cuidar a su hijo y atender al resto de personas que vivían en aquella casa. Pero cuando nació el hijo de Jolie, la suegra le empezó a insistir que consiguiese trabajo y que no se preocupase porque ella podría cuidar de su nieto. Esto a Jolie realmente no le gustaba en lo absoluto. Todos en la comunidad decían que Jolie era un excelente ser humano, muy amorosa y presta a ayudar en todo momento. Como ya te expliqué, Jolie siempre estaba escuchando a su suegra repetirle que consiguiera trabajo, pero hubo un día en particular en el que realmente se vio preocupada porque los padres de Jolie iban a ir a visitar a sus suegros y Jolie sabía que si la madre de su esposo comentaba respecto a que Jolie consiguiera empleo, el padre no mentiría y diría la verdad, que Jolie jamás había estudiado, así que era imposible que consiguiera empleo. Curiosamente, antes de que se dé esta reunión en la que Jolie iba a quedar como mentirosa respecto a que había afirmado que ella incluso tenía título universitario, sucedió algo realmente impactante. Días antes de que esa reunión se diera, en el año 2002, su suegra, llamada Anama Thomas, de 57 años, perdió la vida en circunstancias no explicadas, pero debido a que tenía problemas de salud,
Su muerte no se consideró sospechosa y por supuesto no hubo una autopsia. Aquella mañana todos estaban reunidos en familia, iban a comer y Jolie estaba en la cocina cocinando con su cuñada, quien era hermana de Roy. De un momento a otro, Anama Thomas, la madre de Roy, empezó a sentirse sumamente mal y pidió que todos vayan a la habitación. Su rostro se empezó a tornar morado y perdió la vida ahí delante de todos. Cuando la llevaron al hospital, simplemente dijeron que había sufrido un derrame cerebral. Toda la familia Thomas estaba devastada, pero curiosamente Jolie empezó a tomar la batuta y quiso tomar la posición de su suegra. El motivo por el cual no se le hizo autopsia a la suegra de Jolie fue porque en la India no se considera necesario si es que la muerte es natural y esta solo puede ser solicitada por la familia, pero evidentemente ninguno de ellos pensó que había algo más extraño detrás, así que lo aceptaron como una muerte natural. La hermana de Roy se dio cuenta de que Jolie empezó a tomar actitudes realmente extrañas. Ella, por supuesto, muerta su suegra, ya no pensaría en trabajar, era algo que ya no le interesaba, y más aún empezó a tomar todos los roles que le correspondían a su madre. Por ejemplo, con la muerte de la suegra de Jolie, ella empezó a atender a su suegro, le planchaba la ropa, cocinaba para todos en casa, y de una u otra forma la comunidad la empezó a ver mucho mejor. Era como si, de alguna u otra manera, Jolie empezó a convertirse en una copia perfecta y reemplazo de su difunta suegra, y todos en la comunidad la felicitaban por ver lo dedicada que era. Pero su cuñada, hermana de Roy, aseguraba que Jolie empezaba a comportarse distinto, estaba preocupada por la herencia de la suegra y, como ya te expliqué, empezó a tomar una actitud en la que ella ya parecía dueña de esa casa. Es que su cuñada, la hermana de Roy, era menor y en la India se acostumbra que si, por ejemplo, la esposa de uno de los hermanos es mayor, ella automáticamente toma la batuta como si fuera la matriarca. De una u otra forma, tenían que hacer caso a todo lo que Jolie dijera. Más adelante, Jolie consiguió un trabajo gracias a su suegro en una universidad, donde le pagaban un muy buen sueldo. Además de ser una excelente ama de casa, que cuidaba a su suegro, a su esposo e hijos, se había convertido en una excelente profesora en un instituto prestigioso de la India. Por supuesto, su suegro le consiguió este trabajo con una especie de palanca o favor. De un momento a otro, el suegro empezó a tenerle un poco más de aprecio a Jolie, a pesar de que no la aceptaba desde un inicio. Como ya te mencioné, ella cuidaba a toda la familia, incluso a él, y siempre estaba pendiente de su hijo y sus nietos. Es por esto que ya incluso era muy querida por su propio suegro. Pero al pasar unos cuantos meses, el suegro empezó a tener problemas con Jolie, porque se empezó a dar cuenta que andaba con otro hombre que era parte de la familia. Esto no le gustaba en lo absoluto, porque él creía que Jolie estaba traicionando a su hijo con este otro hombre. Es que mientras Roy se iba a trabajar, Jolie se iba con este tipo, o el padre de Roy veía cómo esta mujer estaba durante horas hablando con alguien al teléfono. En muchas ocasiones le reclamó qué era lo que conversaba con esta persona y que no estaba bien su proceder. Curiosamente, un tiempo después, justo en el año 2008, una nueva muerte volvió a azotar en la familia Thomas. Resulta que encontraron al padre de Roy Thomas, el suegro de Jolie, de 66 años, tirado en el piso, boca arriba, con espuma en la boca. Realmente se sabe que Jolie estuvo viendo cómo el hombre estaba tirado en el piso y no tenía apuro en ayudarlo. Luego de esto lo subieron a una tricimoto y lo llevaron a un hospital en donde perdió la vida en el camino. Su cuñada, hermana de Roy, confrontó a Jolie y le dijo por qué se había demorado tanto en llevarlo al hospital. Jolie aseguró que no encontraba las llaves del automóvil y por eso tardó. Resulta que los médicos dijeron que el padre de Roy Thomas, el suegro de Jolie, había perdido la vida de un ataque cardíaco fulminante y como ya habían pasado muchos años desde la muerte de la suegra de Jolie, no pensaron que esto sería algo sospechoso y pensaron que fue algo natural, así que tampoco hicieron autopsia esta vez. El padre de Roy Thomas y suegro de Jolie había perdido la vida de una supuesta muerte natural. En la casa de los Thomas ya solo vivía Jolie, sus dos hijos, Roy y su suegro.
con la muerte de su suegro, Yoli se quedó como dueña de la casa prácticamente con su esposo y sus 2 hijos. La cuñada de Yoli ya no vivía en casa porque ella se había casado, así que estaba muy distante de su padre, pero ella sabía que había algo muy extraño detrás de todas estas misteriosas muertes. Pero Roy, esposo de Yoli, empezó a tener muchas peleas con Yoli. Sabía que ella posiblemente le estaba siendo infiel de alguna manera y él decidió divorciarse, así que llamó a su hermana y le dijo que estaba listo para separarse de Yoli, pero antes de hacerlo, se dirigió a la casa de su hermana y le mostró que había encontrado un testamento del padre de ellos en donde básicamente el padre de Roy le estaba dejando toda la herencia a Yoli. Le estaba dejando la casa y otras propiedades. Por supuesto, los hermanos Thomas se dieron cuenta de que Yoli había falsificado el testimonio. Roy se sabe que la confrontó y le dijo a su esposa que por qué había falsificado el testamento de su padre y había dejado fuera de la herencia a él y a sus cuñados. Luego de esto no se supo más de esta discusión, pero vino la tercera y misteriosa muerte, que sería la de su propio esposo, Roy Thomas. Se sabe que una noche Yoli le dio de comer a sus hijos temprano y los acostó. Invitó a su esposo Roy a que se sentara a la mesa a cenar un plato de arroz con garbanzos y curry. Roy se empezó a sentir muy mal luego de haber comido y fue al baño, en donde intentó de alguna manera vomitar, pero lastimosamente perdió la vida y quedó tendido ahí en el piso con espuma en la boca. Resulta que ya habían muerto los suegros de Yoli y ahora su esposo. La hermana la confrontó y le dijo que qué era lo que había sucedido, que no tenía ningún sentido porque su hermano era realmente sano. Yoli solo respondió que cuando Roy, después de comer, fue al baño, empezó a golpearle la puerta y este no abría. Cuando logró abrirla, se dio cuenta que ya estaba sin vida en el piso. Pero en este punto, la familia Thomas, o los pocos integrantes que quedaban, ya no creían en esta versión y sabían que había algo mucho más extraño detrás. Así es como la hermana de Roy Thomas y un tío de ellos decidieron solicitar la autopsia del cuerpo, puesto que esto no tenía ningún sentido. Pero Yoli en todo momento se negó y quería que dejen descansar en paz a su esposo y que no tocaran su cuerpo. Aún así, consiguieron hacerle la autopsia. Pero mientras las investigaciones tomaban su curso, Yoli era dueña legítima de la casa de sus suegros y su esposo Roy, y también era más dueña que la propia hermana que quedaba de Roy. En la casa solo estaba ella y sus 2 hijos. Resulta que las investigaciones dijeron que la autopsia reflejaba que en el cuerpo de Roy Thomas habían restos de cianuro. Al parecer había perdido la vida por envenenamiento y por supuesto Yoli tenía la coartada perfecta. Dijo que su esposo se había quitado la vida él mismo debido a que tenía muchísimas deudas, pero esto no tenía sentido para la hermana de Roy y mucho menos para su tío, quien básicamente estaba tratando de defender la herencia de la familia Thomas, que a este punto ya era de Yoli. Pero este tío, que estaba ayudando a esclarecer qué había pasado con su sobrino, quien se llamaba Matthew Manjalit, él también perdió la vida en el año 2014 a los 67 años y murió en presencia de Yoli con otro ataque cardíaco. Esto realmente se estaba volviendo muy perturbador, pero no solo murió este tío, sino que también murió una pequeña niña que era sobrina de su difunto esposo de tan solo 2 años, luego de supuestamente haberse atragantado con comida en una ceremonia de bautizo. Sé que te estarás preguntando cómo es posible que Yoli tuviese contacto con todas estas personas, aun cuando habían sospechas hacia ella. Quiero que te quede claro que eran solo sospechas. Yoli seguía teniendo contacto con toda la familia. Pero no solo murió la pequeña de 2 años, sino también su madre a los 43 años de una forma similar, de un paro cardíaco. Hasta este punto ya han muerto los 2 suegros de Yoli, su esposo, su tío, la hija de su primo y la madre de la pequeña. Todos en circunstancias muy similares. En el año 2017, un año después de la muerte de la madre de esta pequeña, Yoli se volvió a casar. Su nuevo esposo se llamaba Yashu Chacarillas. Para cuando Yoli se volvió a casar, las personas cercanas de la familia y los vecinos empezaron a sospechar que algo andaba mal. Tras la muerte de su primer esposo, en el año 2012, como ya te mencioné,
El testimonio de su suegro, Tom Thomas, decía que la casa familiar debería transferirse a Jolie, el hermano de Roy Thomas, quien antes no te había mencionado, y también su hermana. Empezaron a buscar a las personas que habían sido testigos de este supuesto traspaso de testimonio, pero no encontraron absolutamente a nadie. Claramente el testimonio había sido falsificado por esta mujer. Luego de que esto realmente ya era algo sospechoso, la familia decidió exhumar los cuerpos de absolutamente todos sus miembros que habían perdido la vida en circunstancias extrañas. En cada una de las autopsias se habría determinado que ellos murieron inicialmente por la ingesta de cianuro. Resulta que este monstruo preparaba un arroz con curry y les ponía cianuro. Así acabó con sus suegros, con su esposo, con el tío de su esposo, con una pequeña niña de solo 2 años y también con su madre. Todo con la finalidad de quedarse como dueña de todas las propiedades de la familia Thomas. La policía le preguntó a esta mujer por qué, si ya había envenenado a los otros miembros de la familia, ¿cuál era la finalidad de hacer eso con la pequeña? Algo que ella nunca respondió. Le privó de la vida a una inocente criatura de 2 años y realmente no se sabe la motivación. Sin duda alguna, ella hacía esto de forma serial. Era un monstruo, una mujer sumamente mala. Sus 2 hijos la detestan y no quieren saber nada de su madre porque saben lo cruel que fue con sus propios familiares, con el único fin de quedarse con el patrimonio de esta familia. Jolie se encuentra hoy tras las rejas esperando una sentencia digna para cualquier monstruo que cometiese un delito similar. Imagina a su familia que confiaba en ella y le recibía este plato de arroz con curry, una preparación especial que se hace comúnmente en la India, sin saber que este monstruo les ponía cianuro para acabar con sus vidas. Quisiera que me dejes en la caja de comentarios tu opinión al respecto de este caso y que me digas también si quieres que traiga más casos similares a este. Recuerda que la forma en la que puedes ayudar al crecimiento del canal es dando like, suscribiéndote al canal y activando la campana de notificaciones. Así estarás al tanto del próximo contenido. Por cierto, hay otra forma también en la que puedes ayudar a la creación de este contenido y darme mucho apoyo, y sería uniéndote al canal. Al lado de la pestaña de suscripción hay una que dice unirse. El valor es solo de 0,49 centavos al mes. Por supuesto, hazlo solo si estás en condiciones de hacerlo. Si no, con que tan solo me des like y te suscribas al canal es una gran ayuda para seguirme motivando a traer más contenido como este. Muchísimas gracias por tu valiosísimo tiempo. Como siempre, no olvides que yo soy host y fui tu anfitrión. Nos vemos en un próximo video.